La televisión es uno de los medios de comunicación más importantes que ha existido, y esto es así debido a que gracias a su gratuidad como también a su fácil acceso, permite que millones de personas de todo el mundo puedan recurrir a él inmediata y fácilmente. La televisión es en muchos casos criticada por considerarse que ha reemplazado el interés de las personas por otras formas de comunicación que pueden requerir más tiempo, que pueden parecer más aburridas o más lentas. Sin embargo, la televisión permanece aún hoy en día como un medio de comunicación mundialmente accesible, cuya importancia radica en el hecho de que permite conocer noticias, entretiene y utiliza lenguajes accesibles para miles de personas en todas partes. Yo fui tal vez de los primeros colombianos que tuve el privilegio de disfrutar de la televisión. Bueno, entonces, de pronto exagero un poquito. En el año 56, un compañero de colegio, estábamos en segundo de primaria, era de los, tal vez el único que tenía televisión de los alumnos del colegio, tenía televisión en su casa. Los primeros programas estrictamente, no me acuerdo, había uno se llamaba Usted vale lo que pesa, que era, lo ponían a uno en una balanza y según lo que pesara le daban plata, que más pesara pues más recibía. De esa época me acuerdo de ese programa. Eh, También una vecina, eh, en la misma época, tuvo un televisor a color, no sé cómo lo haría. El televisor era a color y los programas eran gringos, no sé si eran películas o grabaciones, sobre todo caso el televisor era a color y los programas eran gringos, eran en inglés sin traducción. Posteriormente salí de Bogotá, me fui a vivir al campo y pues perdí el contacto con la televisión. Salí en el año 57, 50, sí, 57, 58. Y regresé a vivir a Bogotá en el año 71. Entonces, en esa época, pues ya la televisión era bastante popular, era bastante usada y vivíamos en Chía. Entonces, de esa época me acuerdo de una novela que vi por acompañar a mi mamá. Mamacita me esperaba para comer viendo la telenovela que se llamaba Vendaval, eso era tarde, la noche tarde para mí. Y puedo decir que es tal vez la única novela, telenovela que he visto en mi vida. Había otros programas, lógicamente, que se veían, pero no, realmente la televisión no me ha impactado, no he sido buen televidente. He visto algunas series, posteriormente ya viviendo aquí en Bogotá, me gustaba ver una serie gringa de vaqueros, que las películas de vaqueros me han gustado siempre. Se llamaba La Conquista del Oeste. Y programas de humor, pues no sé, no puedo establecer exactamente qué tan después o si al tiempo. Me gustaba ver El Chinche, me gustaba ver Romeo y Buceta, y Yo y Tú, y algunas películas, algunas series policíacas, que tal vez es el único, bueno, pues lo único que veo actualmente, series policíacas. Las películas de Cantinflas que presentan en televisión también me llaman la atención. Los jóvenes gozan mucho las películas de espanto, las películas, los musicales, los qué sé yo. Yo no comparto ese gusto, soy pésimo televidente. Veo algunas series policíacas, no muy asiduamente. Y noticias, eh, no muy asiduamente, pero también veo noticias. Ese ha sido
mi acercamiento con la televisión. No es más. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Luis Manuel Pulido. Yo nací el 8 de junio de 1974. Yo nací en Chía. En ese momento, cuando yo nací, en mi casa paterna, ya había un televisor. Pero realmente no tengo una noción de esos primeros años. Empiezo a acordarme del televisor en mi casa en el año 77 más o menos, cuando yo tenía 3 años. Y en mi casa había un televisor que era un televisor de transistores, de tubos, era un televisor que era de blanco y negro y no tenía control remoto. Entonces se cambiaban los canales con una perilla y se subía el volumen con un botón de volumen. En ese momento había 3 posibilidades de canales. Era el canal 1, el canal 2 y el canal 3, que era el de televisión educativa. Y bueno, digamos, esos primeros años no me acuerdo muchísimo del Chavo del 8, me acuerdo muchísimo del Chapulín Colorado, de Chespirito, y a nivel personal había un espacio. Bueno, la emisión de los canales empezaba a las 4 de la tarde. Antes de eso no había televisión. Entonces, cuando nosotros llegábamos del colegio, en la franja de las 4, había una preferencia por un canal alemán. Y en ese momento yo cogí mi preferencia, por ejemplo, por el Bayern de Múnich, porque había una traducción de muchos aspectos, de muchos espacios alemanes que estaban en la televisión educativa. Es más, en ese momento, en las primeras emisiones, la parte inicial era para el bachillerato a distancia que tenía una política pública del país en Colombia. Otra cosa que es importante mencionar es que esa emisión, esa televisión nuestra era en blanco y negro. Entonces todos los programas había que verlos en blanco y negro. Y incluso había una guía de televisión que en ese momento estaba como cambiando la televisión. Cuando uno la leía decía, este programa es en blanco y negro, este programa es en blanco y negro, y había unos programas en color que en ese momento eran como una incógnita para nosotros porque no teníamos la posibilidad de verlos a color. En el año 82 más o menos, mi mamá decidió cambiar el televisor y compró un televisor a color, un televisor marca Challenger, y tal vez no tuvimos como esa fortuna de poder combinar las emisiones a color y a blanco y negro. Cuando mi mamá compró ese nuevo televisor, todas las emisiones ya estaban a color. Y nuevamente seguían siendo el canal 1, el canal 2 y el canal 3. Y seguía siendo como corta, sí, como limitada la programación. De esa época, ya soy un poquito más grande. En esa época, pues ya, digamos, se aparecen todos los dibujos animados importantes para nosotros, como Mazinger, como Centella. Estaba también el Capitán Cobra, ¿sí? Y había series que también fueron muy importantes para nosotros, como Tierra de Gigantes, el Viaje en el Tiempo, el Túnel del Tiempo. Había otro que era Los Magníficos. Bueno, la franja horaria en Colombia, la franja familiar en ese momento, eran los viernes. Los viernes empezaba a las 8 de la noche y terminaba como a las 10. Y en ese horario estaban los Magníficos. Entonces era un formato muy familiar. Y bueno, ahí le cogimos como afición al televisor. De una forma u otra, el televisor empezó a ser como un elemento de unión en la familia totalmente. Después de ese momento, digamos, no hay un cambio drástico en la programación. Nosotros ya nos habíamos habituado a ese tipo de programación. Dejamos de vivir en Chía, llegamos aquí a Bogotá en el año 84 y pues no creo que esté relacionado con nuestro viaje, pero también hay como un ajuste en la programación. Entonces ya, bueno, y pues adicionalmente ya habíamos crecido, ya no éramos tan niños en ese momento.
Entonces ya aquí empezaron los sábados, empezaron clásicos del terror, empezó la misión del deber, que fue una serie que tuvo un impacto importante en mi generación. La dan los sábados, o sea, ya cambió el viernes como la franja de las mejores producciones a los sábados. Los domingos había un programa que duró muchísimos años, que uno poco a poco le perdía un poquito como el cariño, que era Animalandia, que era un programa de variedades que duraba todo el domingo. Había otro programa que se llamaba Compre la Orquesta, que lo han repetido en formatos muchísimas veces. Pero en ese momento, bueno, y el animador, bueno, en la franja de los viernes, y eso nunca cambió, había un programa muy, muy interesante que se llamaba Naturalia, que era una retransmisión de los programas de la National Geographic en este momento, y lo tenía Gloria Valencia de Castaño. Entonces, en ese momento los animadores en el país, y duraron muchísimos años como al frente de los programas de animaciones, eran Pacheco, J. Mario y Gloria Valencia de Castaño. Y en ese momento ya empezó a entrar como con fuerza el rock aquí en Colombia, y entonces había dos programas interesantes, uno que se llamaba los 10 mejores de la semana, que fue como en el año 84, lo dirigía la hija y lo dirigía y lo presentaba la hija de Fernando Botero, el pintor. Ella se llama Lina Botero, se llamaba Los 10 mejores de la semana. Y gracias a ese programa mi generación empezó a acercarse de una manera más profunda al rock. Ahí apareció, por ejemplo, Michael Jackson, apareció Billy Joel, ¿sí? Cyndi Lauper, como toda esa música de los 80 llegó gracias a los 10 mejores de la semana. Y los viernes había uno que se llamaba Hoy es Viernes, que lo dirigía Hernán Orjuela. Es un programa ahí un poquito ridículo realmente, pero también tenía como una buena aproximación al rock. Entonces, toda esa franja dura más o menos hasta el año 86. No sé, no, puede ser que yo me equivoque como en la referencia de eso, pero en el 86 hay un cambio drástico tal vez de las costumbres. Ya los sábados había programas más interesantes. Ya apareció Persona Americana, que la modelo era Angie Cepeda. Apareció también Décimo Grado, que es un programa que también marcó a mi generación. Y en el año 90, bueno, digamos hasta el año 90, yo pienso que todas las producciones que impactaban realmente a mi generación eran producciones colombianas o como programas gringos que ya se habían emitido en los Estados Unidos, llegaban tarde aquí a Colombia. Nunca tuvimos una emisión en directo, o sea, tenían 2 o 3 temporadas en los Estados Unidos y llegaban aquí a Colombia. En el año 90, yo pienso que ahí, y eso coincide muchísimo con la apertura económica del gobierno Gaviria, entonces ya hay un revuelco total en la televisión nacional. Ya llega MTV, llega, bueno, básicamente llegó MTV y hizo como una revolución en la manera en que el animador se enfrentaba con el público. Ya no empezó a hacer un acercamiento transgresivo, o sea, ya había una falta de respeto contra el televidente, pues alejado un poquito de los cánones antiguos, y esa vaina empezó a pegarle muchísimo a la audiencia. Aparecieron también los Simpson, que realmente es un hito, pues es decir, realmente cuando hoy revisamos todas las opciones que hay, pues los Simpson es algo muy, muy, muy blando realmente. Pero para mi generación los Simpson fueron un hito porque fueron los primeros dibujos animados que presentaron aspectos groseros en su desarrollo. De ahí se pegan todos los dibujos animados de MTV, y
Bueno, a mí me parece que ese es un momento donde yo estoy totalmente familiarizado con la televisión y de ahí en adelante yo pienso que se ha mantenido como el esquema, ¿no? Musicales y ya, bueno, ya como en 1995 nosotros tenemos la primera opción de no someternos a canales nacionales. Entonces mi papá consigue un, un decodificador, un operador, un operador de televisión que TV Cable se llamaba, me acabo de acordar. TV Cable tenía un decodificador así de grande y tenía varias opciones. Entonces fue la primera vez en la casa que nosotros tuvimos como una aproximación a opciones internacionales totalmente. Noticias, empezamos a ver CNN, series en el mismo momento en que se estaban produciendo. Y de ahí en adelante, de ahí en adelante, pues yo considero que todo ha sido permanente, ¿sí? O sea, que se repite y ya las opciones son diferentes. Para concluir, para mí la televisión ha sido un elemento extremadamente importante, ha sido formativo para mí, ha sido también distractivo, entonces sí considero que la televisión es muy importante en el desarrollo de mi vida. Muchas gracias. Listo, gordo. Recuerdo que mi acercamiento con la televisión en mi niñez, el televisor era blanco y negro, solamente lo manejaba el papá o la mamá. La transmisión iniciaba a 6 de la mañana, terminaba al mediodía, luego a las 4 de la tarde reiniciaba una transmisión con una novela. En mi época pues todos nos reuníamos en torno a la televisión para ver noticias, novelas. Los fines de semana eran los llamados enlatados, series o películas extranjeras de Estados Unidos. Me gustaban mucho. Estos eran mis favoritos porque así para mí empezó el gusto por el idioma inglés, por la música, el género rock. Los dibujos animados también era algo que solamente se podía ver en los fines de semana. Los Pitufos, los Picapiedras, Tony Jerry, y series policíacas que me gustaban mucho. Entonces siempre era como el suspenso de que el capítulo quedaba a continuación y teníamos que esperar 8 días para nuevamente ver qué pasaba en la serie. Entonces era como una distracción muy limitada, pero a la vez también esa espera o ese momento de cuando prenden el televisor, esa alegría que se sentía. Luego cuando llegó la televisión a color, recuerdo que en mi familia en general solamente en una casa había un televisor con esas características. Entonces recuerdo que el plan era un almuerzo familiar. Una tía era la que tenía el televisor a color, entonces la invitación era a almorzar y reunirnos todos a ver una película pues a color, que era pues lo último, lo máximo, poder ver por fin pues nuestras series o las películas a color. La influencia que tuvo para mí, siempre me ha gustado mucho la temática de las novelas colombianas. Pienso que las novelas colombianas se escriben muy bien, se escribían muy bien. De hecho, ahora cuando tengo oportunidad de ver por Señal Colombia o cuando la repiten por algún canal, me gusta mucho verlas. Y las películas, lo que hablaba de los enlatados, las películas gringas, la influencia que tuvieron en mí fue la música, el gusto por el idioma y por películas policíacas, películas de guerra, me gustaban muchísimo. Para mí la televisión ha sido parte muy importante de mi vida. Digamos que se ha convertido en una de las razones por las cuales estudio lo que estudio, porque desde que tengo memoria la he consumido. Desde que soy muy pequeño me han encantado las grandes historias que se pueden ver a través de la pantalla. Me he enamorado de distintos personajes, de distintas historias, de la estética, de los colores.
básicamente de todo. Creo que le he dedicado gran parte de mi vida a consumir muchísimos programas. Como sería obvio, desde pequeño veía mucho programa infantil, mucha caricatura. Ya pues con el tiempo y sin tanta supervisión de otra persona empecé por mí mismo a explorar otros géneros que no fueran el infantil. Me abrí un poco hacia el terror, hacia el romance, hacia las comedias. Muy pequeño me encontré con la comedia que no era políticamente correcta y quedé encantado. Asimismo fue mi primer acercamiento al terror, ah, digamos más que nada por un error, pero siento que gracias a ese error he podido explorar mucho ese mundo prohibido y he quedado fascinado. Básicamente, la televisión ha hecho que uno de los propósitos de mi vida sea contar mis propias historias a través de alguna pantalla, que lo mismo podría ser el formato de televisión, y lograr que a la gente le guste, que la gente quede atrapada, que digamos aprueben algo que yo haga, me haría muy feliz.